En Euromaster nos importan las personas, por eso creamos Masterruta, la comunidad digital pensada para pymes y autónomos con el que queremos aportar valor en su día a día, y este es precisamente el espíritu que hay detrás de Podmaster, el podcast de Euromaster que cumple ya su segunda temporada. De nuevo, volveremos a traer contenidos relevantes para este colectivo, pero también como novedad vamos a traer contenido más de entretenimiento y de pasión por el motor. Así que sin más preámbulos, arrancamos con un nuevo episodio de esta segunda temporada de Podmaster. Estamos con Miguel Ángel Sánchez. Miguel Ángel es coordinador especialista en la DGT. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos a estas sesiones. Miguel Ángel nos va a hablar de algo que nos interesa a todos porque la conversación del tiempo es la típica de ascensor, de calle o entre amigos, entre familiares. Pero vamos a hablar sobre todo de algo que tiene mucha importancia, que es conducir en condiciones adversas. Un particular quizás si nieva, pues dice, mira, no voy a viajar, pero es que el que lleva un camión que tiene que llevar una mercancía a un destino, llueva, nieve o haga sol, pues tiene que llevarlo. Precisamente, Miguel Ángel, ¿cuáles son los fenómenos climatológicos adversos más peligrosos para la conducción? Bueno, en sí, pues yo diría que a mí o nosotros pensamos que el más complicado es el hielo y la nieve. Y creemos que es así porque son situaciones en las que la pérdida de adherencia es muy alta, sobre todo con el hielo. Es algo que es imprevisible. Te lo vas a encontrar en zonas, bueno, pues sombrías, en zonas de puertos de montaña, te lo vas a encontrar en zonas bajo túneles, de noche, y no es apreciable. Entonces, pues cuando lo único que podemos hacer es cuando entramos a lo mejor en una placa con hielo, pues muchas veces es levantar el pie del acelerador, sujetar fuertemente el volante para intentar minimizar, bueno, pues que cuando vuelva a tener el vehículo adherencia en la vía, pues frenar suavemente y volver a retomar la linealidad, porque no tenemos control sobre él. En cuanto a la nieve, pues la nieve, bueno, pues vamos viendo, la nieve tiene el problema que cansa mucho. Al conductor el estar conduciendo con nieve pues le produce pues cierta ansiedad porque oye, al final no dejas de estar pues con mucha tensión, pues mirando la carretera continuamente, encima pues no se aprecian las señales, las líneas de borde que te van guiando, porque parece mentira, pero ahora mismo estamos acostumbrados a ir por carreteras donde nos van guiando continuamente, pero si nos quitan toda la señalización nos encontramos perdidos. Y con la nieve ocurre un poco eso. Y luego además el problema que tiene con la falta de adherencia. Y sobre todo con los vehículos pesados, bueno, pues que enseguida, pues en cuanto llega a lo mejor una cuesta arriba, al ir tan cargados, pues hay veces que pierden la tracción y no pueden avanzar. Por eso estamos viendo que últimamente en cuanto nieva un poco, pues se genera unas condiciones que enseguida la Dirección General o los organismos pues casi obligan a parar a todos los vehículos pesados, porque en cuanto uno se cruza en una carretera pues ya la bloquea. Y además es que bueno, que hay unos parámetros, bueno, hay unas pues hay una gama de colores, digamos, que se establecen de circulación en las carreteras, como es verde, amarillo, rojo o negro. Y en función de cómo se catalogue, pues se puede circular o no. Claro, en una situación de nieve, de hielo, si además llevas un semirremolque, la cosa se complica. Se complica muchísimo, porque el problema del remolque o el semirremolque es que puede llegar a cruzarse la carretera. Y entonces llega un momento en el que el propio conductor no puede dominarlo. Por eso en cuanto nieva un poco más y ya se cubre la carretera, enseguida los vehículos articulados pues deben de parar. Deben de parar por seguridad y en el momento que ya notan que no empiezan a no dominar el vehículo, pues tienen que parar. Por eso es muy importante antes de comenzar los viajes pues mirar el tiempo. Digamos que a través de la página oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, de AEMET, pues tiene un sistema para ver cómo están las carreteras o qué es lo que nos vamos a encontrar en la ruta que vamos a llevar. Es muy importante saber qué condiciones vamos a tener para poder planificar en el caso de que nos surja una situación de estas, pues dónde vamos a parar o hasta dónde vamos a poder llegar, porque a lo mejor no podemos hacer todo el viaje completo, o a lo mejor sí nos va a merecer la pena esperar
un día para poder realizar el viaje en condiciones, porque es mejor a lo mejor parar un poco antes que tener un accidente o quedarnos bloqueados en una carretera, sabiendo que se va a producir esa nevada fuerte o que podamos tener cualquier problema. Entonces es mejor a lo mejor esperar un poco y poder hacer el viaje en condiciones de seguridad que tener que realizar ese viaje porque hay que realizarlo, pero sin saber si vas a poder llegar a destino o cómo vas a llegar. Porque muchas veces arriesgarse no merece la pena. Ojalá los navegadores dijeran también, no solo si hay atascos, sino si también está cayendo una buena y... Claro, pero sí que ahora mismo las páginas del tiempo, sobre todo la de la Agencia de Meteorología, pues suelen acertar con bastante claridad. Ahora mismo, pues bueno, pues nos han dicho estos días que iba a hacer malo y ha hecho malo. Y que ya a partir de ahí más o menos va a hacer buena temperatura y vamos a tener bueno. Entonces, suelen ajustarse, suelen tener razón. De hecho, por ejemplo, cuando cayó la DANA aquí en Madrid y toda la zona centro, pues se avisó que íbamos a tener este problema. Y hablabas de las danas, que cada vez son más habituales, que es una palabra que hemos incorporado sí, ahora como algo nuevo vocabulario, pero bueno, son estas lluvias torrenciales que además a veces aparecen bueno, como de repente y sobre todo en zonas de Levante, sí. Cataluña. Cuando un transportista se enfrenta a una situación así, con el riesgo de aquaplaning, ¿cuál debe ser su conducción? ¿Cómo debe ser? ¿Qué consejos les puedes dar? Lo primero que hay que hacer es moderar la velocidad. Hay que bajar la velocidad. Porque el aquaplaning lo que es, al final, es que los neumáticos no son capaces de evacuar el agua entre el neumático y la carretera. Y al final el vehículo acaba flotando. Entonces, para evitar eso, hay que ir despacio. Y en función de la cantidad de agua que puede evacuar tu neumático, pues es lo que a la velocidad que debes de llevar. ¿Qué tienes que conocer? Pues cómo tienes los neumáticos. ¿Cuál es el estado de tus neumáticos? Muchas veces nosotros cuando formamos a la gente decimos, bueno, claro, siempre se dice en televisión y en todos los sitios que lo mejor es llevar el neumático en buen estado, llevar un neumático con muy buen dibujo, hay que llevar la presión correcta, etcétera. Pero claro, eso es el ideal. Pero luego al final todos vamos circulando con neumáticos que tienen X kilómetros. Y a lo mejor puse los neumáticos pues, hace 1 año y medio. Entonces ya tienen una serie de kilómetros y ya sé que tienen cierto desgaste. Por lo tanto, mis neumáticos sé cómo tengo que utilizarlos porque ya no están como cuando estaban nuevos. Ahora ya tienen un pequeño desgaste. Pues lo mismo ocurre con los conductores profesionales. Tienen un vehículo, un camión en el que los neumáticos hacen muchísimos kilómetros, pues deben de saber en qué estado se encuentran sus neumáticos, si están nuevos, si tienen un medio uso, pues para poder afrontar todas estas situaciones, pues con garantías, sabiendo, oye, yo ya no tengo un neumático que ya tiene X kilómetros. Bueno, pues yo tengo que ir un poco más despacio, tengo que tener la prudencia de circular, pues acondicionándome a la situación que me encuentro. Que también es cierto que en muchos casos hasta hay que parar, sobre todo cuando llega a haber pues lo que hablabas, efectos climatológicos, que es una riada, que de repente pues un río se desborda, cruza una carretera, pues hay veces que hay que tener la serenidad de decir, yo por ahí no voy a pasar. O un paso subterráneo que veo que se está inundando y no voy a meter ahí el vehículo. No voy a meter el vehículo para poderme quedar ahí atascado, porque a lo mejor pues el agua llega a sobrepasar los límites del propio vehículo y entonces pues te quedas atascado. Por ejemplo, eso se hace mucho con los turismos. Con los turismos la gente se va metiendo y en muchos casos hasta no sabe cómo afrontar una situación de esas. O sea, este año que cayó aquí en Madrid una fuerte lluvia, pues hubo situaciones de carretera donde la gente seguía circulando y no sabía que debía de ir despacio, no deprisa. Porque tú, en el momento que vas circulando, cuanto más deprisa vas para intentar pasarlo antes, lo que vas haciendo es crear una ola delante del vehículo. Y como esa ola sobrepase lo que es la parte del motor donde va el filtro del aire y entre agua, el motor se para automáticamente. Claro, pero la sensación que tienes es la de yo quiero salir de aquí pitando. Cuanto antes. Pero es que hay que tener, digamos, la frialdad de decir, bueno, vamos poco a poco
y vamos a intentar superar esta situación. Y en el momento que podamos, pues buscar un sitio de refugio, buscar un refugio, un área de servicio, una zona de embolsamiento de vehículos pesados, que a veces cuando hay inclemencias es donde llevan a los vehículos pesados, y esperar ahí a que amaine y pare el tiempo, no seguir para adelante hasta que, oye, podamos tener un accidente. Sí, si llegar, vamos a llegar un poco más tarde, pero vamos a llegar. En esas situaciones adversas también hay que pensar en los otros usuarios de la vía. ¿Cómo es la convivencia con el resto de turismos, incluso también de camiones en esas situaciones? Bueno, lo principal es guardar distancia de seguridad entre vehículos. Primero, porque es la forma que en el caso de que un vehículo que llevamos delante pues tenga cualquier problema, nosotros podamos anticiparnos. Esa es la situación que ocurre. O, si tenemos que detenernos en condiciones de seguridad. Y el circular, por ejemplo, detrás de vehículos pesados, sobre todo cuando llueve mucho, pues ellos van crean una serie de, como si fuese una especie de gotas de aspersión que no dejan ver hacia adelante. Entonces hay que tener la paciencia de circular detrás de ellos, y en el caso de que ya se pueda adelantarlos, bueno, pues se podrá adelantarlos, muchas veces pues dando al limpiaparabrisas con mayor velocidad para poder rebasarlos. Pero hay veces que cuando son condiciones extremas, que es de lo que estamos hablando, pues no se debe adelantar, sino se debe circular detrás del otro vehículo guardando la distancia, que en el caso de que tengamos que frenar, poder detener el vehículo en condiciones de seguridad. Esas son las recomendaciones, pero es lo más lógico. ¿Qué ocurre? Que mucha gente se piensa que su vehículo frena igual en seco, en mojado o lo que sea. Y no es así. Las distancias de frenado aumentan. Es cierto que cada vez tenemos elementos de seguridad activa en los vehículos mucho más avanzados, mucho mejores, que nos ayudan a la conducción. Pero eso no quiere decir que nos van a salvar de los accidentes. Esos nos van a ayudar. Y lo ideal es no utilizarlos. Es como las cadenas. Las llevamos en el coche en el invierno, pero lo mejor es no utilizarlas. Lo mejor es no tener que utilizarlas. Hablabas de adelantamientos. En el caso de un camión, cuando hace también la maniobra de adelantamiento, en situaciones de condiciones adversas meteorológicas, lluvia, por supuesto nieve, eso ni pensarlo, ¿no? Con nieve se prohíbe el adelantamiento de camiones. Ya en nivel amarillo te prohíben el adelantamiento de camiones. ¿Y en lluvia es una maniobra también que es aconsejable no realizar? Bueno, depende de la cantidad de agua. Nosotros creemos que si llueve mucho, hasta ni siquiera yo como turismo podría adelantar o debería adelantar. Si no tengo visibilidad no puedo adelantar. Yo no puedo meterme a hacer un adelantamiento, mucho menos en una vía de doble sentido, si no sé lo que viene delante. En autopista y autovía, bueno, pues sí podré adelantar, pero tengo que tener claro lo que tengo delante. En más de una ocasión, ya hace años, a mí me ocurrió, o sea, de ir por una autovía y caer una tormenta tremenda e ir detrás de un camión. Y al principio pensé, bueno, puedo adelantarlo, pero dije, no tengo visibilidad. Y preferí esperar a que amainase un poquito la tormenta, bajase un poco, guardé la distancia de seguridad con el camión y bueno, pues fuimos más despacio un rato hasta que pude adelantar el camión, que ya tuve visibilidad y pude hacerlo con seguridad. Y eso es lo que hay que tener conciencia, que no porque vamos con un vehículo que es mucho más rápido, que adelanta más rápido a un camión, podemos adelantar en cualquier situación. Tenemos que tener claro que el adelantamiento lo vamos a hacer en condiciones de seguridad. Y si no, pues nos abstenemos de hacerlo. Ecuación, camión, niebla, falta de visibilidad. La típica mañana que se levanta niebla y no se ve nada. No se ve absolutamente nada. Bueno, hombre, los camiones tienen una cosa buena. Van más altos. Entonces se ve un poquito más. Y la falta de visibilidad pues es un problema para todos. Nos genera también, como lo mismo que con la nieve, una tensión a la hora de conducir que nos cansa muchísimo más, porque lo que hacemos es forzar la vista para poder ver. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues llevar la velocidad acorde a lo que vamos viendo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues iremos guiándonos a través de las líneas de borde de la calzada, las líneas que llevamos en el carril. Si tenemos algún vehículo delante, bueno, pues llevarla a una distancia y también nos va a ayudar a guiarnos. Y lo que no debemos hacer, bueno, llevaremos las luces puestas, por supuesto, las luces cortas, porque las largas reflejan y nos deslumbrarían, los antinieblas puestos, delantero y trasero, si se dan las condiciones, porque también vemos mucho que hay gente que en cuanto ve un poquito de niebla, aunque hay visibilidad, enseguida pone los antinieblas. No, hay que poner los antinieblas cuando hay
niebla densa, cuando ya se empieza a no ver a determinada distancia, para que nos vean los otros vehículos, sobre todo el trasero, ¿no? Que es el obligatorio a ponerlo. El delantero, bueno, pues nos ayuda a guiarnos, realmente nos va enfocando la línea de la carretera, nos va ayudando a guiarnos. Y lo único que hay que hacer es pues ir a la velocidad adecuada, bajar la velocidad en función de lo que veo. Lo que no puedo es ir deprisa y luego tener un problema, o pegarme a los vehículos delante, porque puede haber que uno frene y yo tengo que poder frenar en condiciones de seguridad. Y lo que no debo hacer nunca es detenerme en el borde de la calzada. Sino, si veo que no veo, tendré que buscar un refugio, porque detenernos en el borde de la calzada creamos un peligro a los vehículos que van circulando por ella. Entonces lo que hay que hacer es circular hasta que encontremos un lugar adecuado donde parar si no estamos seguros de lo que es, de poder circular con seguridad. Y si no, y si vemos que podemos continuar porque tenemos visibilidad justa, pero tenemos visibilidad, pues adecuar la velocidad, guiarnos por las líneas de borde de la calzada o las que separan los carriles y mantener una distancia mayor con los vehículos que tenemos delante. Hay que tener en cuenta que la niebla no dejan de ser gotas en suspensión y la calzada está mojada. Luego también otra de las cosas que hay que tener, pues bueno, los limpiaparabrisas en buen estado, el vehículo, bueno, pues que con el sistema de climatización para que no se nos empañen los cristales, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Y bueno, pues con tranquilidad, tomarnos las cosas con tranquilidad, como viene niebla, bueno, pues sé que voy a tener unos kilómetros que voy a tener que circular pues a poca velocidad, con menor velocidad y guardando distancia con los otros vehículos. Hay una cosa curiosa que has comentado con la nieve y ahora también con la niebla, que es conducir en tensión. Sí. Que es algo que no tenemos en la cabeza porque pensamos en la carretera, en la vía y en la seguridad vial, pero no pensamos en las condiciones físicas que eso nos puede acarrear. Cuando hablas de tensión, ¿en qué se traduce? ¿Es falta de reflejos, cansancio? Es mucho más cansado conducir con niebla y con lluvia, con nieve, porque nos genera al final una tensión a la hora de conducir. Ponemos más nuestros sentidos más en lo que estamos haciendo. Mientras que con una conducción, pues en un día soleado, un día normal, pues vamos como mucho más relajados, pero ahí nos genera la tensión. Estamos mucho más atentos porque no tenemos una visibilidad total. Con niebla, como dejamos de ver a determinada distancia, nos genera tensión. Y entonces, bueno, pues la tensión se traduce en cansancio. Y de hecho, bueno, pues las paradas tienen que ser pues mayores, o sea, más cortas, o sea, conducir durante menos tiempo todavía y descansar un poco más porque la vista se cansa muchísimo más. Cuando hablamos de más cortas, estamos hablando de parar al cabo de ¿qué? Bueno, pues si normalmente se recomienda que no circular más de 2 horas, pues a lo mejor cada hora, no lo sé, eso es algo que cada uno tendría que ver en función de su propio, cómo se vaya encontrando. Yo si me voy encontrando que voy teniendo, pues al tener mayor tensión ocular, pues picores en los ojos, que voy, pues a lo mejor lo que debo hacer es parar un poco y descansar en el momento que pueda. Hemos hablado de nieve, hemos hablado de lluvia, hemos hablado de niebla, pero hay otro elemento que a veces también tiene, bueno, un impacto en la conducción, que es el viento, que parece que no, pero que afecta. Y yo no sé si incluso en el caso de un camión, y cuanto más voluminoso, se afecta todavía más. Por supuesto. El viento es como no se ve, como la lluvia o la nieve, pues no se ve, pues no lo apreciamos. Pero sí es cierto que conducir con viento es cansado porque, sobre todo cuando es viento lateral, porque cuando es viento frontal, pues ¿qué nos ocurre? Pues que notamos que como que nuestro vehículo anda menos. Y consume más. Y consume mucho más. O por ejemplo cuando lo llevamos que nos empuja por detrás, pues decimos qué ligero va nuestro vehículo. Pero el problema que tenemos es el viento cuando es lateral. Y aquí hay 2 tipos de viento, un viento que es continuo y el viento que es racheado. Entonces, cuando el viento es continuo, pues nosotros al final lo que hacemos es corregir la dirección hacia la dirección del viento y nos vamos ayudando. ¿Qué nos ocurre con los vehículos pesados? Pues que claro, al tener tanta superficie, pues es más peligroso porque tenemos más superficie de contacto y nos empuja más todavía. ¿Qué debemos de hacer? Pues como en todas las ocasiones, moderar la velocidad para evitar que el vehículo pues nos vaya pegando bandazos. Ahora mismo también tenemos cierta ayuda con los sistemas de ayuda de conducción, con las ADAS, como es el sistema de mantenimiento de carril y el sistema de aviso de salida de carril,
que nos va a ayudar un poquito, el de mantenimiento sobre todo, a que en el caso de que hagamos oscilaciones, pues nos va a ayudar un poco. Pero con el viento racheado, ahí lo que vamos haciendo es cogiendo el volante con más fuerza, porque vamos a tener como pequeños tirones. Y con el viento, ¿qué lugares debemos tener todavía tener más seguros? Pues, por ejemplo, a la salida de un túnel. A la salida de un túnel nos lo vamos a encontrar de frente. O cuando pasamos a lo de un talud, o obras de construcción, a lo mejor edificios, y al adelantar. Al adelantar otro vehículo nos puede hacer de pantalla. Y en el momento que terminamos de adelantar ese vehículo que nos está haciendo pantalla, entonces el vehículo se nos mueve mucho. Sobre todo eso nos ocurre cuando adelantamos a vehículos pesados y el adelantamiento entre vehículos pesados, porque a veces pues les oscila demasiado. Y viaductos hecho, también. Los viaductos, ¿no? Claro. Sí, en un viaducto, los viaductos, sobre todo, hay sitios donde suelen poner unas mangas para que antes de entrar en el viaducto, pues nosotros veamos dónde viene la dirección del viento. Porque es muy importante, sobre todo para los vehículos pesados. Eso se nota mucho. ¿Tendemos a verlas o es como un árbol? Yo no soy la gente, pero a lo mejor lo mío es de formación profesional, pero yo sí me fijo si están hacia abajo no hay viento o si se está moviendo, sí. Bien, Ángel, hemos hablado de lluvia, hemos hablado de nieve, estamos hablando de mal tiempo, pero yo no sé si el buen tiempo también nos debe hacer tomar algunas precauciones. Y hablo, por ejemplo, de situaciones de calor extremo. En verano, en agosto, 40 grados, 45 al sol en pleno mediodía. Yo no sé si eso afecta al camión y a la conducción y al conductor. Pues mira, se afecta porque, por ejemplo, una de las cosas que se suelen dar cuando hace demasiado calor son los espejismos en las carreteras. Parece que no, pero empezamos a mirar de lejos y vemos como si tuviese el asfalto como marcas de agua mirando a lo lejos. Y de hecho, pues una de las cosas que ya es obligatorio, es llevar las luces puestas para que nos vean, porque tenemos la carretera hace como pequeñas ondas y dejamos de ver hacia lo lejos. Pero también hay que tener en cuenta cómo llevamos el habitáculo. El habitáculo hay que llevarlo climatizado para que no coja demasiado calor. Y que nosotros, pues ¿qué haremos? Pues refrigerarnos más, beberemos más líquidos, etcétera. Haremos también las paradas correspondientes en lugares adecuados donde podamos descansar. Y en cuanto al vehículo, los vehículos sufren mucho más por el calor, porque no les llega a refrigerar el motor constantemente. Entonces pueden coger mucha temperatura y pueden averiarse. Entonces el mantenimiento de los vehículos es muy importante. Los neumáticos cogen exceso de calor. Entonces, no llevar la presión adecuada en muchos casos puede llegar a que el neumático pueda hasta reventar o romperse. Porque, por ejemplo, eso lo vemos mucho que cuando nos encontramos trozos de neumáticos de camión en las carreteras, que ha roto un neumático, pues normalmente suele ser porque a lo mejor uno de los neumáticos, sobre todo en los que llevan dos ruedas pegadas, las gemelas que llaman, pues a lo mejor una lleva menos presión y acaba rozando con el otro neumático. Y ese roce con el otro neumático y esa deformación que va teniendo porque tiene mucha menos presión, al no tener presión, ¿qué hace? Pues que ese neumático acabe cogiendo demasiada temperatura y acabe rompiendo. Por eso es muy importante, antes de viajar, en cualquier época del año, hay que revisar el vehículo, las presiones de los neumáticos. Y con los neumáticos normales de los turismos, pues puede llegar a ocurrir lo mismo. Digamos que hemos pasado de una época en la que los neumáticos pues tenían como mucho balón, ahora llevar neumáticos con muy poco perfil, muy poco flanco del neumático. Y eso ocurre que cuando tienen poca presión, los neumáticos pues siguen funcionando muy bien, pero a veces hasta sin presión no nos damos cuenta que llevamos un neumático pinchado y seguimos circulando con ellos hasta que el neumático se destroza. Pues es lo mismo que ocurre con los neumáticos de los vehículos pesados. Si no tenemos en cuenta la presión, acaban cogiendo mucha temperatura y rompiéndose, claro. Y se deshacen por calor. Bueno, Miguel Ángel, nunca una conversación sobre el tiempo ha sido tan interesante y productiva. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros.